Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del presupuesto, de las cantidades ejecutadas de esas ayudas de la Unión Europea que nos han sido concedidas. Y sí, amigos, todos hemos oído hablar de esos fondos de la Unión Europea, los que se llaman Next Generation, que, bueno, pues lo que buscan es revitalizar la economía de los países europeos. A nosotros se nos vendió que especialmente de España, porque, bueno, pues teníamos una necesidad de avanzar en la digitalización de ciertos procesos, la competitividad de nuestro sector empresarial. Bueno, al final, fondos para España para conseguir, bueno, pues cambiar un poco ese modelo de negocio que pueda tener el país y ser más competitivos de cara a otras economías. Bueno, pues se fueron vendiendo a bombo y platillo todas esas conquistas que se hizo a la hora de que nos asignaran esos fondos y, bueno, pues mira, España ha conseguido más fondos sin darnos cuenta que claro, al final España consigue más fondos que otros países porque está en peor situación, lo que no debería, bueno, alegrarnos excesivamente, pero bueno, hemos conseguido todos esos fondos. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que los fondos han sido concedidos, parte de los fondos han sido adelantados, sin embargo, esos fondos no llegan al tejido empresarial. ¿Y por qué digo que no llegan? Bueno, pues porque ya tenemos datos de que no están llegando. Claro, en 2021, no sé si recordáis que se adelantaron 9.000 millones, así por delante, al Estado español para que los inyectara en la economía y para que empezara con todas esas políticas de recuperación. Bueno, pues en ese 2021 solo se ejecutaron 2.400 millones. Acordaos que teníamos aquellos 7.000 millones que se iban a dar directamente como ayudas a los autónomos, que después de esos 7.000 se quedaron en 3.000 y pico porque los requisitos eran muy complicados, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese dinero se tuvo que devolver a las cuentas del Estado pues para otros gastos y no se aplicaron en el tejido empresarial. Pero es que además de esos 2.400, al igual que en el 2022, porque al final entre el 21 y el 22 se han ejecutado menos de 7.000 millones de euros. Que así dicho, 7.000 millones suena muchísimo, pero pensad que las ayudas concedidas y lo que el propio Estado había reservado en presupuesto son 26.000 millones. Y entre el 21 y el 22 no hemos sido capaces de asignar ni 7.000 millones. Y dices, bueno, 7.000 millones para las pymes y los autónomos. No. De esos 7.000 millones, la gran mayoría se han ido pues, a financiar infraestructuras, a comunidades autónomas. Lo que ha llegado al tejido empresarial es realmente poco, por no decir nada. Y claro, ahora como pymes y como autónomos oímos toda esta publicidad sobre las ayudas de la Unión Europea, la digitalización, el famoso kit digital, pero cuando escarbamos un poquito también nos damos cuenta que al final mucho ruido, mucho movimiento, muchos tramos, pero dinero que llegue a la pyme y al autónomo, cero. Y fijaos lo importante que sería en estos momentos que esas ayudas de la Unión Europea, que ese dinero se inyectara en la economía. Porque, bueno, pues eso iba a dar cierta alegría, nos iba a dar, iba a generar ciertos puestos de trabajo. Ya solo con el tema del kit digital estaban previstos, pues, cientos de miles de nuevos puestos de trabajo. Bueno, pues analicemos esto del kit digital, que ya lo hemos hablado muchas veces en este canal. Ahora mismo sigue abierta porque se ha ampliado el tramo 1, se abrió en septiembre el tramo 2, y ahora prometen que se abrirá el tramo 3 en octubre. Pero todo esto tiene truco, te lo cuento. Y sí, amigos, dicen que el tramo 1 fue un éxito, que hubo más de 70.000 solicitudes, pero ¿cuál es la realidad? Bueno, pues hay dos realidades. Una, que por los datos que ellos mismos nos ofrecen, se han podido aprobar 20.000 solicitudes. Pensad que hay 50.000 por aprobar de ese primer tramo y se han aprobado 20.000. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que a 20.000 empresas ya les ha llegado esos fondos, esos 12.000 euros que tiene cada una de esas empresas? No. Lo que se le ha hecho es concederles un bono.
ese bono tendrá que ejecutarlo un agente digitalizador y podrá cobrar el 75% de ese bono, no el 100%, el 75% cuando ya haya puesto en marcha el proyecto de digitalización. ¿Cuánto creéis que se ha ejecutado ya? Pues pensad que prácticamente no se habrá ejecutado nada. ¿Por qué? Pues porque hay que poner en marcha el proyecto digital, hay que documentarlo, hay que presentar toda esa documentación, nos tienen que aprobar el pago, después nos tienen que hacer el pago y, como os digo, nos harán el pago del 75%. El 25% restante al año, cuando termine este proyecto. ¿Pero qué ha pasado con la concesión de ese primer tramo, que es el más avanzado? Pensad que se cerraba ese tramo el 15 de septiembre y, bueno, pues se ha ampliado 6 meses más. ¿Por qué? Pues seguramente, aunque nos digan que ha habido más solicitudes que los fondos disponibles, pues seguramente sigue abierto porque no es así y porque todavía quedan muchísimos de esos bonos del primer tramo. Recordemos que son 500 millones de euros lo que estaba asignado, todavía queda muchísimo de ese dinero por asignar. Que eso, como os acabo de decir, no quiere decir que se le haya pagado a ninguna empresa ni que se haya inyectado en el mercado. Solo hay un bono, ahora hay que hacer un trabajo por adelantado y después hay que, bueno, pues reclamar esa subvención y ya veremos cuándo se paga. Pero es que además, primero, la concesión de estas ayudas, que estamos hablando de 50.000 ayudas en el tramo 1, que son muchísimas ayudas, bueno, pues esas ayudas se ha asignado a la empresa pública Red.es con los recursos que tenía. Claro, datos propios de Red.es nos hablan de que efectivamente ya hay 20.000 solicitudes aprobadas. ¿Y las que quedan hasta las 50.000? Bueno, pues vamos a un ritmo muy lento. Pero es que además, si habéis estado en este proceso, bueno, pues no sé si es una regla para ralentizar todo esto o a qué criterio responde, pero muchas de esas solicitudes se han parado o se ha pedido documentación o rectificación a esas solicitudes por cosas tan nimias como que en una parte del documento ponía la sociedad que lo solicitaba y ponía SL y en otra ponía S.L. Bueno, pues por eso se han echado para atrás, ha habido que hacer rectificaciones. A ver, si aquí la idea es dar los fondos de la Unión Europea cuanto antes, bueno, pues démoslos. Está claro que hay que hacer revisiones para que no haya ningún tipo de fraude, pero igual hay que darlas y, oye, después perseguimos al que haya hecho el fraude. O a lo mejor tenemos que tener en cuenta que el que alguien ponga una sociedad con S.L., la sociedad es la misma que si solo pone SL. No sé, me parece que es un poco cogerla con papel de fumar. Bueno, pues así estamos. Y esas son solo las 20.000 primeras solicitudes. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora llega el tramo 2. Y el tramo 2 son 6.000 euros para cada una de las empresas que lo solicite. ¿Y cuántas vamos a...? Bueno, pues se asignan 500 millones. La regla es sencilla. Vamos a poder dar 100.000 solicitudes. ¿Cuántas de esas 100.000 ya han dado? Pues todavía ninguna. Todavía estamos con las de 12.000 y, bueno, pues las de 6.000 ya se han empezado a presentar, pero ahora pues volveremos otra vez al mismo proceso. Ahora pensad que Red.es podría tener otras 100.000 solicitudes del tramo 2, cuando todavía no ha digerido las, según ellos, 75.000 que han tenido para el tramo 1. Bueno, hasta aquí ya hicimos los cálculos, por aquí os lo dejo en un vídeo, y nos salía que a este ritmo pues las últimas ayudas se concederían dentro de 17 años. Ahí lo dejo. Bueno, pero es que todavía se ha incrementado más el problema, porque se pensaba que el segundo tramo iba a tener una asignación de 1.000 millones. Bueno, pues al tener una asignación de 1.000 millones a 6.000 euros, bueno, pues es verdad que en ese tramo iba a haber más posibilidades de solicitudes, pero iba a quedar menos presupuesto para el último tramo. Porque, claro, el último tramo es solo de 2.000 euros por empresa. Ahora mismo, lo que sabemos es que el presupuesto total para Aquí Digital eran 3.000 euros, ya se han asignado 500 millones al tramo 1, 500 millones al tramo 2. Bueno, pues ¿cuánto nos queda para el tramo 3? Pues nos quedan 2.000 millones. Claro, 2.000 millones entre 2.000 euros por solicitud. ¿Cuántas solicitudes, cuántas ayudas vamos a entregar? Ya no hablamos de 50.000, ya no hablamos de 100.000. Hablamos de 1 millón de ayudas
que hay que dar con esos fondos de la Unión Europea. Si llevamos un año casi y no hemos sido capaces de digerir las ayudas del primer tramo, que son de 50.000 empresas, acabamos de empezar el segundo tramo, que son 100.000 ayudas. En cuanto abramos el último tramo, que es 1 millón de ayudas, ¿qué va a hacer esta gente de Red.es para poder procesar todas esas solicitudes? ¿Qué vamos a hacer para dar esas ayudas? Habrá que buscar una solución. Igual ya la han encontrado, igual ya vamos a sacar el tema a una empresa privada. Bueno, yo ahí lo dejo. Bueno, busquemos soluciones. Lo que no puede ser es que estemos retrasando todo este proceso. Eso sí, el dinero en el banco. Los 26.000 millones, ahí los tenemos. Y claro, la asignación o lo que ya se ha ejecutado, pues es de risa. Y claro, es que los fondos de la Unión Europea corren peligro, porque no son unos fondos a fondo perdido, son fondos para una aplicación concreta. Y si no lo aplicamos en un tiempo determinado a eso, pues tendremos que devolverlos. Aquí estamos jugando. ¿Cuál es el...? ¿O es que hemos recibido esas ayudas y las hemos invertido, vamos a decir, en otras cosas y ahora no tenemos fondos y lo estamos retrasando? No sé, complicado. Pero es que además no solo estamos dando estos fondos de manera, bueno, pues con cuentagotas, que así no tienen efecto en la economía, sino que además nos preocupamos, eso sí, de esas campañas de comunicación o de intoxicación en las que ya empezamos a ver artículos que solo el 2% de los pymes y autónomos quiere solicitar las ayudas. Vamos a ver, no es que solo, el problema no es que solo el 2% de los autónomos y las pymes quieran pedir las ayudas. Ese no es el problema. El problema es que los autónomos y las pymes están hasta las narices ya de este tipo de ayudas que prometen el oro y el loro en el telediario, pero que después cuando uno va a aplicar, pues por H, por B, por J, por Z, al final nada de nada. No hay ayudas, no llegan, tardan años. Y al final la gente ahora está intentando resolver el corto plazo, lógicamente, porque tenemos problemas muy gordos. Tú cambia el sistema. Haz que de verdad esas ayudas lleguen y lleguen rápido a la pyme y al autónomo. Ya verás cómo todos van a solicitar las ayudas. Así que el problema aquí en España no es que las pymes no quieran ayuda, no es que los autónomos no quieran ayuda, que ya estamos viendo esos anuncios y esos titulares y esos artículos en los medios de comunicación. ¿Qué le queremos decir al ciudadano? ¿Que no se reparten las ayudas porque la empresa española no quiere ayudas? Por favor, ahora hagámoslo bien. Que de verdad esas ayudas sirvan para algo, que de verdad esas ayudas lleguen, que no haya esos requisitos, que no estemos paralizando solicitudes por tonterías y que hagamos nuestro trabajo, porque al final el trabajo de nuestro Estado en este momento es repartir bien y repartir rápido todas esas ayudas de la Unión Europea. Bueno, pues eso lo estamos haciendo cero. De 26.000 millones presupuestados, solo hemos asignado 6.900 millones. Suspendidos. No se está haciendo el trabajo. Estaremos haciendo otra cosa. Estaremos preparando las próximas elecciones. Estaremos confundiendo a la opinión pública. Pero lo que no estamos haciendo es repartir el dinero que podría mejorar muchísimo la economía y que no nos llevaría tan en picado como nos está llevando todo esto a una crisis tremenda que sufriremos el año que viene, en el 2023, con empleo incluido. Y ahí sí tendremos un problemón. Y claro, ¿y por qué no aplicamos las ayudas cuando las teníamos que aplicar? ¿Estaría mejor, más preparada la economía? Bueno, pues aquí seguimos, mes a mes, con ideas felices, con anuncios estrambóticos, subiendo impuestos, pero el dinero que tenemos de la Unión Europea no lo repartimos. Y seguro que te estás preguntando, y vale, Borja, pero todo esto que me cuentas y yo, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues yo te voy a decir una cosa que puedes hacer que seguramente no sea muy efectiva en el corto plazo, pero sí lo será en el largo plazo, y es que te suscribas a este canal del emprendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muchos, tenemos que llegar al 1.000.000, y cuando lleguemos a ese 1.000.000, o estemos cerca, o estemos en medio millón, tendremos fuerza suficiente para hacer que, bueno, pues las cosas se hagan de otra manera, o por lo menos importe que se hagan de otra manera, porque ahora mismo la verdad es que no tiene ningún coste hacer las cosas así de mal. Así que
te voy a pedir que te suscribas, que le des a la campanita, que aceptes todas las notificaciones, porque así no te perderás ningún vídeo. Y bueno, pues a los que ya estáis suscritos, a los que ya sois pata negra de este canal, os iba a decir que un like, un compartir, eso ya lo sabéis. Pero también os digo, oye, que tenemos un nuevo proyecto, un podcast, Emprendimiento de Guerrilla, que lo puedes buscar en YouTube, pero también en todas las plataformas de podcast, en el que no hablamos tanto de cómo está la situación ni de lo que necesitas para poner en marcha una SL o un autónomo, que es lo que venimos hablando en esta comunidad de emprendedores, sino que hablamos más de todas esas estrategias para poner en marcha un negocio, planes de negocio, etcétera, etcétera. No te lo pierdas, diario. Y bueno, pues la verdad es que échale un vistazo, yo creo que está muy bien. Vamos a hablar de cosas muy interesantes. Así que ya sabes, suscríbete. A ti que te estás suscribiendo aquí, ya de paso, ya que has cogido carrilla, suscríbete también al otro canal, Guerrilleros del Emprendimiento. No, perdón, Emprendimiento de Guerrilla. Muchas gracias. No sé. Hasta aquí el vídeo de hoy. No quiero seguir. Pero como veis, tenemos un grave problema de competencia, de eficiencia en nuestras instituciones. No son capaces de asignar esos fondos que ya nos ha asignado la Unión Europea y que deberían revitalizar la economía española. Si quieres seguir pues teniendo noticia de todas estas cosas que pasan en la economía, que pasan con el emprendimiento, que pasan en nuestro país, pues aquí tienes a este que aparece, papá, le das en la cabeza, te suscribes, aceptas las notificaciones para no perderte ningún vídeo, y si lo que quieres es seguir informado ahora mismo, ya, de todo lo que está pasando con esto de las ayudas, de la economía y de los emprendedores, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.